Seguro que más de una vez habrás escuchado que te recomiendan, o el médico te recomienda que hay que empezar a utilizar espesantes en las comidas, ¿no? Pues te voy a contar algunas cositas sobre este tema, sobre el uso del espesante, ¿no? De lo que significa cuando tenemos que empezar a utilizar espesante en nuestros seres queridos que están afectados por la disfagia, ¿no? Para muchas personas la disfagia, y para profesionales también dentro del mundo de la medicina, sobre todo en geriatría, cuando se habla de la disfagia, es como la antesala al deterioro ya prácticamente basal de la persona, ¿no? Es decir, que la enfermedad, en este caso la demencia, el Alzheimer, pues ha subido un peldaño, o ha bajado un peldaño, mejor dicho, donde va a ser muy difícil quizás la recuperación, ¿no? Y donde nos empieza a indicar que ya las funciones principalmente vitales de la persona empiezan a fallar, ¿no? Y nos vamos preparando para lo que se supone que puede llegar. También cuando llega la disfagia, otra de las problemáticas, sobre todo para nosotros, los familiares, es pensar que qué vamos a hacer, ¿no? Si a pesar de añadir espesante, ¿no? A pesar de añadir estos polvitos en la comida o en el agua, ¿no? Para que se solidifique y facilite que la persona pueda tragar, pero cuando así todo la persona no traga, ahí es donde viene lo más dificultoso para mí personalmente, ¿no? De la enfermedad, porque implica y significa de que tenemos que tomar, pues, o acoger decisiones, ¿no? Y las decisiones solamente van a ser dos. Inclusive el personal médico te lo van a decir o te lo van a exponer así de esta manera, o te van a decir que dejemos pues que la enfermedad siga su curso, siga haciendo, por así decirlo, su trabajo final en ese ser querido, o también que puedas tener la opción de poderlo alimentar a través de lo que se llama la comida parental, o también más conocido como comer a través de una sonda. La sonda puede ser a través de la nariz o a través de una sonda que va directa al estómago. Pero como te digo, esa es una decisión pues que a veces cuesta de tomarla. No es fácil ver a un ser querido pues muchos meses o quizás un año o 2 años o 3 años con una sonda que le cuelgue diariamente de la nariz, ¿no? No es fácil coger una jeringuilla y acostumbrarte a darle la comida a través de esa sonda, ¿no? No es fácil tampoco darle la comida a través quizás de la sonda que tenga colocada en el estómago y quizás así todo se le pueda hacer una broncoaspiración. Las sondas cuando hablamos de la disfagia son de una gran ayuda, evidentemente, porque como mínimo nos van a garantizar de que la persona va a estar nutrida, ¿no? Que no hay el riesgo de desnutrición. Pero sí que es muy cierto de que debemos de tener presente de que no deja de ser pues un cuerpo extraño en la persona, un objeto ahí extraño, que también puede ser una entrada continua de infecciones si la sonda no está bien limpia cada día, si no se atasca, si no se obtura, si el paciente no se la arranca. Y como estoy diciendo, pues la decisión es muy personal. Si a mí me pidieran mi opinión cuando yo me encontré en ello, pues yo opté por ponerle la sonda de comida parental a mi mamá, ¿no? Yo no me podía hacer a la idea de que mi madre podía morir por desnutrición. O sea, yo no pensaba en eso, ¿no? Y como estoy diciendo, durante ese proceso, que fue el tiempo que ella llevó su sonda, pues sí, evidentemente yo tuve muchísima precaución con el tema de la higiene diariamente. Hay que mover la sonda, hay que cambiarla de lado cada día cuando la estamos limpiando, que el orificio de la sonda esté muy limpio, muy seco, poner también gasas debajo del redondel de plástico que va pegado, que es como una silicona que va pegado justo en la piel, donde se le ha hecho el orificio para insertarle esa sonda. Es decir, son muchos cuidados que una tiene que tener, ¿no? Pero como te estoy diciendo, pues el tema de la comida parental, de alimentar a una persona a través de una sonda, ya sea directamente al estómago o sea a través de la nariz, es un tema muy personal. Ahí yo no me voy a meter, es algo muy personal, ¿no? Como te digo, en mi caso sí, yo lo hice porque yo no me podía imaginar que mi madre pudiera morir de hambre. Yo no me imaginaba eso, ¿no?
Pero bueno, el caso es que estoy hablándoles de cuando llega el tema también de la disfagia y nos van a recomendar de que debemos de empezar a utilizar el espesante. El espesante es una sustancia que generalmente se compra en las farmacias, ¿no? Y esta sustancia, este producto, estos polvos, nos ayudan a que los alimentos se vayan solidificando, vayan adaptando una textura para que la persona pues no tenga dificultad a la hora de tragar el alimento, ¿no? Que no se pueda quedar la comida atascada en el cuello, que no pueda haber una obturación. Déjame también decirte una cosa, hay personas que compran gelatina en los supermercados y la utilizan para el tema de espesante, ¿no? Pero quiero que sepan de que no es recomendable porque la gelatina que se compra en centros comerciales, esa gelatina cuando hay contacto con la saliva se descompone y se queda en agua, o sea, líquida. Entonces se corre un riesgo, ¿no? En su defecto, si queremos utilizar un espesante quizás menos químico, como sería el espesante, podemos utilizar también el agar. El agar es como una goma arábica, pero que se utiliza en las comidas, se venden en las tiendas naturistas y quizás pues lo diferente es que tiene menos composición química que pueda tener pues un espesante que se compra en farmacia, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir de que eso ya va pues en lo que la persona quiera darle al ser querido, ¿no? Pero así todo, te voy a hablar un poquitín. Vamos a hablar un poquitín, pues, del tema de la disfagia, que es muy importante que la tengáis en cuenta, porque como digo, tarde o temprano eso va a llegar. Tarde o temprano la disfagia va a llegar y debes de saber qué es, los signos que da cuando hay disfagia, cuando hay problema para deglutir, para tragar, para masticar inclusive. Y debemos de prestar atención porque lo que más suele ocurrir con la gente adulta, con la gente mayor, con la gente que tiene demencia, que no pueden explicar además qué es lo que les ocurre, pues muchas veces son las neumonías, y las neumonías muchas ocasiones vienen también por el tema de los atragantamientos, ¿no? Así que, como te decía, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa tragar? Tenemos que pensar eso también nosotros, ¿no? Este simple acto, llamado de tragar, que hacemos más de 600 veces al día y sin pensarlo. Pero, ¿y si un día tragar se convirtiera en un riesgo de vida? Para millones de personas mayores, tragar ya no es algo automático, ya no es seguro tragar la comida, ya no es fácil tampoco. Así que vamos a hablar de algo que puede salvar la vida, algo tan sencillo como es el tema de utilizar espesantes cuando preparamos las comidas. La disfagia no es solamente el problema para poder tragar, es el miedo de un abuelo, de una persona adulta mayor a atragantarse. Eso es un grave problema. Es la ansiedad también de una madre a no poder beber agua sin toser. Es la realidad de más del 50% de los adultos mayores en residencias y es más común de lo que puedas imaginarte. Pero, ¿qué es el espesante y por qué es tan necesario, tan vital, ¿no? El espesante es un producto que se añade a los líquidos para modificar su textura. Puede parecer que no tenga importancia, puede parecer insignificante, ¿no? Pero puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Porque de hecho hay personas adultas mayores que han muerto por atragantamiento. Cuando una persona adulta mayor tiene disfagia, los líquidos comunes, como sería el café, el agua, la sopa, jugos, pueden entrar en la tráquea, en lugar del esófago. Esto se llama aspiración. Y no hablamos de un simple atragantamiento, hablamos de neumonías, lo que yo les decía, de neumonías por aspiración. Hablamos también de infecciones. También hablamos de hospitalizaciones y también de finales quizás anticipados. Los espesantes convierten un líquido en algo más denso. Hay 3 niveles principales. El néctar, que es para quien tiene una disfagia leve o principiante. Los espesantes, también conocidos como miel, porque es más espeso y se utiliza para la disfagia ya moderada. Y también el espesante pudding o cuchara,
que son para los casos mucho más graves, más severos. Y vuelvo a recordar de que es que tragar realmente es una cuestión de poder vivir bien y poder vivir mejor, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre si no utilizas el espesante? Si te arriesgas a seguir dándole la comida con la esperanza de que tú crees de que va a tragar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no utilizas el espesante? Sin el espesante, una persona que tenga disfagia puede aspirar líquidos a los pulmones, puede sufrir infecciones graves, puede dejar de comer por miedo también, puede desnutrirse y puede morir. No usar espesante cuando está indicado es jugar con fuego en el último tramo de la vida. Y créeme, de verdad que es así. Y sabes además que es lo más duro, que muchas familias, como digo, no lo saben y se arriesgan. Piensan que son caprichos del enfermo, ¿no? Que es que el abuelo no quiere comer, que la abuela no quiere comer, ¿no? Y se arriesgan a seguir dándole la comida sin los espesantes, ¿no? Y también muchos cuidadores también lo ignoran, ¿no? Por lo tanto, pues muchas personas adultas mayores, muchos ancianos, sufren realmente en silencio por esta problemática, ¿no? Por este problema que ellos tienen. La disfagia no siempre es irreversible. Existen también ejercicios, hay masajes también y terapias que ayudan a mejorar la fuerza y la coordinación de los músculos encargados de tragar. Por ejemplo, ejercicios de masaje y terapia para la disfagia. Uno sería, por ejemplo, un masaje submentoniano, es decir, colocar los dedos debajo del mentón de la persona y aquí, justamente una vez que has colocado los dedos, vamos haciendo círculos ascendentes hacia la mandíbula. Vamos haciendo círculos hasta que vayamos subiendo a la mandíbula de la persona. Este tipo de ejercicio, de masaje, estimula los músculos del piso de la boca, que son claves para iniciar la deglución. También hay el masaje en la laringe. Con mucha suavidad, también colocas los dedos en el cartílago tiroides o la nuez del cuello, ¿no? Que se llamaría. Y desde aquí también, desde esta nuez, se van haciendo círculos lentos hacia arriba. Vamos subiendo lentamente hacia arriba, haciendo círculos desde la nuez hasta arriba. Este ejercicio mejora el ascenso laríngeo, que protege las vías respiratorias cuando la persona traga. Otro ejercicio también, el de deglución seca. Simula que traga saliva sin comer ni beber nada. Esto se hace con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y ello ayuda y refuerza la coordinación del reflejo deglutorio. ¿Listo? Le tienes que indicar a esa persona que baje la cabeza un poquitín y que haga el movimiento de tragar. Otro también, que se llama la técnica del esfuerzo. ¿Y en qué consiste esta técnica llamada del esfuerzo? Pues consiste en que la persona trague apretando fuertemente los labios y empujando con la lengua. ¿Listo? Este movimiento ayuda a mejorar la propulsión del bolo alimenticio. Y otro ejercicio también son los ejercicios ya faciales, que haga muecas, que haga gestos, que sonría exageradamente la persona, ¿no? Que infle los cachetes, que saque la lengua de diferentes y en diferentes direcciones. Todo esto va a reforzar la musculatura oral, que es fundamental en la fase inicial de la deglución. Pero, al final de cuentas, la gente también se puede preguntar, ¿dar el espesante a la persona es el final? Hay personas que se preguntan que cuando hay que dar el espesante si es que la muerte se está acercando, ¿no? O también piensan si es una condena, ¿no? Pues no, el espesante, déjame decirte que no es el final, es una herramienta, es un puente, es una ayuda para seguir viviendo con dignidad mientras se lucha por mejorar. Pero, como te decía también al principio, no es magia, ¿listo? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hay problemas para poder deglutir, va a requerir también un trabajo de paciencia con el enfermo, va a requerir educación, va a requerir paciencia y seguimiento, porque debemos hacer todas estas terapias conjuntamente con los masajes diarios, ¿no? La disfagia además debe ser evaluada por un profesional, un logopeda,
o también puede ser un fonoaudiólogo. Cada caso de la persona es único, no hay dos enfermos iguales y cada sorbo que una persona dé y que tenga problemas de disfagia puede ser un riesgo o puede ser una victoria. También me gustaría decirte de que tengas presente de cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta de que ese adulto mayor, ese abuelo o ese familiar nuestro está presentando problemas de disfagia. Hay unos signos que son muy claros en los adultos mayores que nos hace ya sospechar de la disfagia, ¿no? Que son, primero, cuando le das de comer, tarda mucho tiempo en masticar la comida. También se la pasa de un lado al otro, de un cachete al otro, y no traga. O traga muy tarde. Cuando traga, lo hace en dos fases. La primera fase, el movimiento, pasa como 5 segundos, 6 segundos y hace el segundo movimiento y vemos cómo la comida le baja. Cuando la persona traga en estas fases y hay problemas ya o principio de disfagia, generalmente la persona en cada tragada de comida que hace, cada vez que deglute el alimento, tose, tiene tos. Esto también es un indicativo clave cuando hablamos de diagnosticar si hay principio de disfagia. Y también otro dato muy importante, que también lo debemos de tener presente, es que además de estos detalles, también la persona que tiene principio para tragar y tiene principio de disfagia, también la voz se le queda ronca, suelen tener ronquera. Estos son los principales detonantes externos que debemos de tenerlos presente para que nosotros podamos evaluar si ese ser querido, si ese familiar está presentando problemas a la hora de masticar y de deglutir el alimento. También, antes de pensar que se está produciendo la disfagia, también es muy importante, recuérdenlo, el tema de la limpieza bucal. A veces pueden tener encías sangrantes, encías inflamadas, pueden tener caries, les puede faltar piezas dentales, pueden tener una muela inflamada. Pues todo esto le va a dificultar el masticar y por supuesto el tragar, ¿no? Entonces nosotros, y como ellos no van a poder explicarse pues qué les está ocurriendo, podemos confundirlo con disfagia, ¿no? Así que recuerda que también el tema de la dentadura, que no haya problemas en los dientes ni en las encías, es muy importante, ¿no? Si la salud de la boca es correcta y no puede tragar, tarda mucho en tragar, traga en dos fases, cuando traga tiene tos y además la voz se le queda ronca, eso es principio de disfagia. Ponte en contacto entonces con tu médico de cabecera, exponle el problema y por supuesto empieza a utilizar el espesante, porque el espesante, como te decía al principio, salva vidas.